Estamos estudiando la epístola de Pablo a los Efesios y algo que me gusta de esta carta, de este estudio que estamos haciendo, es que esta carta fue enviada a una congregación en una ciudad con las mismas problemáticas que tiene hoy en día nuestra sociedad, unas problemáticas muy parecidas. Y esto es muy bueno a la hora de estudiar la palabra porque nos ayuda a comprender también las situaciones que estamos viviendo, porque a veces nosotros vivimos en este mundo pero no comprendemos lo que pasa, no estamos atentos a lo que estamos viendo, a lo que está pasando. Y el texto que vamos a estudiar hoy nos habla de una de esas problemáticas, que es el materialismo, una de las problemáticas que tenía la ciudad de Éfeso. El materialismo era una de las ideas antiguas que el sistema de este mundo ha ido cultivando en la mente del hombre. En muchas épocas de la historia podemos ver allí presente el materialismo, ¿no? Y en la actualidad, pues, no es nada oculto, no es algo que nosotros no podamos ver. El materialismo abunda en nuestra sociedad moderna, ¿no creen ustedes? Estamos inmersos en el materialismo, ¿no? El materialismo ha llegado a ser la manera de pensar de muchas naciones, especialmente las de Occidente, ¿no? Y el materialismo práctico, ¿qué es? Eso es importante entender qué es, ¿no? El materialismo práctico propone que el camino para conseguir la felicidad es la adquisición y la acumulación de bienes materiales, ¿no? El camino para la felicidad es la adquisición, la acumulación de bienes materiales. Eso dice el materialismo, ¿no? Se enfoca en todo lo que es material, ¿no? Lo físico, olvidándose de cualquier cosa que no sea palpable, ¿no? Y sostiene que la bienaventuranza del ser humano se deriva del bienestar, ¿no? Del bienestar, que se resume en tres cosas, ¿no? En placer, en salud y en posesiones. Si usted tiene esas tres cosas, pues usted está pleno, prácticamente lo que dice el materialismo, ¿no? O llevándolo a nuestra jerga, a nuestro hablar popular, podríamos recordar el adagio aquí en Colombia, que es salud, dinero y amor. Esa es la clave del materialismo. Si hay esas tres cosas, todo está bien, ¿no? Y es evidente, mis hermanos, que ese pensamiento ha cautivado también la mentalidad de la sociedad moderna, al punto que la mayoría de personas, las familias, viven por esas tres cosas, ¿no? ¿Cuál es la razón de vivir de la gente hoy en día? Salud, dinero y amor, ¿no? Y hemos llegado al punto que muchas personas hoy en día afirman categóricamente que el dinero sí da felicidad. Dicen, ustedes dirán que no, pero el dinero sí da felicidad, ¿no? Y ese materialismo ha entrado incluso en la iglesia cristiana, ¿no? En la iglesia cristiana. Hoy es muy común ver el materialismo llenando los púlpitos cristianos, ¿no? Es común ver que la doctrina de muchas congregaciones sea totalmente materialista. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues que la promesa que muchos pastores hacen a sus congregaciones para que vengan, para traerlas y para que estén, son promesas de bendiciones materiales, ¿cierto? En eso se basan muchas de las iglesias hoy en día, ¿no? En bendiciones materiales, es lo que le prometen a las personas. Estos pastores leen sus Biblias con ese enfoque. Piensan que toda la Biblia habla de bendiciones materiales, ¿no? Ellos leen sus Biblias y lo que están pensando es en cosas materiales, ¿no? Y así mismo enseñan a las personas, así mismo predican, y sus oyentes van a esos lugares no precisamente buscando a Dios, van buscando ¿qué? Bienes materiales, salud, dinero y amor. La pregunta que podemos hacernos es si el sistema de este mundo tiene razón. ¿Es cierto que el camino para conseguir la felicidad es la adquisición y acumulación de bienes materiales? ¿Qué creen ustedes? ¿Ese será el camino? ¿Es cierto que la bienaventuranza del ser humano se deriva de lo material, de salud, dinero y amor? El texto que vamos a estar estudiando hoy, pues nos va a dar las respuestas a estas preguntas.
Así que continuamos hoy con esta serie expositiva de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, con un lema. A ver si se acuerdan del lema. ¿Cómo es el lema? En Cristo, por Cristo y para Cristo. En Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Cómo es el lema? En Cristo, por Cristo y para Cristo. Y esta es nuestra segunda enseñanza, que se titula Plenamente Bendecidos. Vamos a estar estudiando Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Y estamos avanzando en este estudio maravilloso de esta carta, y hemos dicho que el tema central de la carta es Jesucristo y la iglesia en Cristo, ¿no? Eso es lo que vemos en esta epístola. Es el Señor Jesucristo, es el tema central, y la iglesia en Cristo. Y esta primera parte dijimos que es muy doctrinal y que nos va a hablar de Dios, de su plan eterno de redención, pero también de los privilegios que nosotros como iglesia tenemos de estar en Cristo. ¿Recuerdan? Tenemos unos privilegios de estar en Cristo, y es lo primero que nos va a mostrar esta carta en sus primeros capítulos. En realidad son 9 los privilegios que vamos a estar viendo, 9. Y hoy, pues, obviamente vamos a comenzar con ese primer privilegio que tenemos nosotros, que es la bendición de Dios, ¿no? Como el título de la enseñanza lo dice, vamos a hablar de la bendición de Dios que es plena, ¿no? Y en este versículo que acabamos de leer, el apóstol nos enseña 3 cosas importantes acerca de ese tema que es la bendición. Un tema que ha sido tal vez dañado, torcido, usado para mal por muchas personas, pero que si nosotros leemos lo que la Biblia dice acerca de la bendición, pues vamos a entender lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a ver esas 3 cosas que el apóstol Pablo nos va a enseñar acerca de la bendición. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vemos aquí en este texto es la fuente de la bendición. Ese es nuestro primer punto, la fuente de la bendición. El apóstol Pablo comienza revelándonos el verdadero origen de la bendición para el hombre, y como vamos a ver en este estudio, pues no se trata precisamente de los bienes terrenales, como dice el materialismo. El apóstol Pablo comienza esta frase con una expresión de alabanza, movida obviamente por la gratitud que hay en su corazón, por la admiración de los hechos gloriosos de Dios en la redención. Y es lo que empieza Pablo diciendo. Él dice, bendito sea, ¿cierto? Así empieza ese texto en el versículo 3, bendito sea. Y esta palabra en su original pues habla de hablar bien, ¿no? Eso es lo que quiere decir bendito, ¿no? Significa hablar bien de Él, de Dios. Es decir, que se alabe con adoración, es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice bendito es, ¿no? Bendito Dios, ¿no? Y sus palabras están impregnadas de un sentimiento de emoción que va a dominar el discurso de toda la carta, pero especialmente del capítulo 1, ¿no? A veces nosotros como cristianos reformados, bíblicos, pues tenemos cuidado porque hoy en día hay gente que vive de emociones, ¿no? Hay algunas iglesias que explotan las emociones para mantener a la gente allí en una mentira, ¿no? Muchas veces en una falsa doctrina. Y está mal una iglesia que es emocionalista y que se la pasa llorando y haciendo cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Pero eso no quiere decir que en el evangelio no hayan emociones. Aquí vemos a Pablo emocionado, expresando adoración al Señor. Y qué lindo, mis hermanos, ver esa emoción en el apóstol Pablo. Si nosotros no tuviéramos un texto, sino un audio de la carta de Pablo, podríamos escucharle decir aquí en este texto, bendito sea, ¿cierto? Él no diría simplemente bendito sea el Señor, no, él diría bendito sea, porque él está lleno de emoción, expresando con su corazón la gratitud, la admiración que siente por las obras de Dios dentro de la redención. Y qué lindo emocionarnos con Dios, con su doctrina, con la salvación, no con una música romántica, no con efectos especiales,
No, sino con lo que dice la Biblia. Qué hermoso cuando leemos un texto o escuchamos una adoración que es bíblica, reflexionamos en lo que está diciendo y eso nos emociona, eso es hermoso, ¿no? Es hermoso emocionarnos con la Biblia. Es hermoso emocionarnos con lo que Dios dice en su palabra. Pero en la actualidad, desgraciadamente, los creyentes tienen dañado el emocionadero, ¿no? Porque a veces leemos un texto profundo y no nos causa la emoción que debería causarnos, ¿no? Leemos una verdad maravillosa y la iglesia a veces no se emociona tanto. Y en cambio sí a veces un partido de fútbol, un gol de la selección Colombia, eso sí nos emociona y nos saca un grito, ¿cierto? Nos saca una emoción fuerte. Y es porque nosotros tenemos dañado el emocionadero, ¿cierto? No somos consecuentes. Y Pablo, a pesar de su situación, porque ustedes recuerden, ¿dónde estaba Pablo escribiendo esa carta? En la cárcel, ¿cierto? ¿Cómo escribiría usted desde la cárcel? Bendito sea Dios, ¿cierto? Pero él, en este texto vemos que él lo hace con todo su corazón. Él expresa adoración. Pablo, a pesar de esas circunstancias, de estar preso injustamente en Roma, de estar alejado de su tierra, de su familia, injustamente, ¿cierto?, decide comenzar esta carta lleno de gozo, lleno de alabanza y de gratitud. Pero ¿a quién alaba Pablo en el texto? ¿A quién dice la carta que alaba el apóstol? A Dios. A Dios. Pero el texto lo dice de una manera muy particular, ¿no? Si ustedes miran el texto, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esas palabras hay algo maravilloso, ¿no? Porque el apóstol nos presenta a Dios en relación con las dos naturalezas de Cristo, ¿no? ¿Cuáles son las dos naturalezas de Cristo? La humana y la divina, o más bien la divina y la humana, ¿cierto? Aquí vemos que Pablo adora al Señor recordándonos esas dos naturalezas, ¿no? Primeramente, Dios es Dios de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de hombre, ¿no? Dios es Dios de nuestro Señor Jesucristo, así como dice el texto. Y eso nos está hablando del Hijo del Hombre, de su naturaleza humana. Es decir, para Jesús, en su humanidad, Dios es su Dios, ¿cierto? Pero también nos dice que Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo, obviamente como Hijo de Dios, ¿no? No solo es Dios de nuestro Señor Jesucristo como hombre, sino que también es Padre como Dios, como una de las personas de la Trinidad. Y esto nos recuerda que Jesús es Dios y que en ese sentido Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta presentación pues es muy importante para todo lo que en la carta, porque en la carta lo que va a hacer el apóstol Pablo en el capítulo 1 es exponer el plan de redención, ¿no? Un plan de redención donde el Padre se glorifica a sí mismo, ojo, porque ese es el fin del Evangelio, la gloria de Dios, ¿cierto? El Padre se glorifica a sí mismo, pero también redime un pueblo para sí. Y lo hace por medio de ¿quién? De Cristo, de su obra redentora. Él nos va a mostrar un plan de salvación donde Jesucristo es el perfecto y único mediador entre Dios y los hombres, porque no solamente es Dios, sino que también es hombre. Entonces miren lo importante de la presentación que nos hace aquí del apóstol Pablo de Dios y de Cristo. Pero ¿por qué Pablo comienza la carta con una doxología que invita a adorar a Dios, al Dios del pacto? Hay una razón, ¿no? Porque con mucha admiración, con mucha gratitud y con mucha reverencia, él quiere recordar a la iglesia la obra de redención. Por eso dice el texto, bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿cierto? Que nos bendijo. Y quiere recordar a aquel de quien viene la verdadera bendición del hombre. ¿De quién viene la verdadera bendición del hombre? De Dios. Miren lo interesante, es de Dios que viene la bendición del hombre. Todo lo que es verdaderamente bueno para el hombre viene de la mano de Dios. Toda cosa buena para nosotros viene de la mano de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Él es la fuente de todo nuestro bien.
Y esto nos recuerda que cuando hablamos de bendición, el creyente no debe buscar donde busca el mundo, porque en realidad solamente en Dios está la bendición del hombre, solamente. Desafortunadamente, muchas veces el pueblo de Dios, por estar prestando atención al mundo, se vuelve terco, abandona esa única bendición que tiene el hombre, esa única y verdadera fuente de bendición que es Dios, y termina corriendo detrás de lo que corre el mundo. Y Jeremías, el profeta, lo dijo muy bien en Jeremías 2:13. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Somos tercos o no? Claro. Una de esas cisternas rotas es el materialismo, precisamente, del que estamos hablando desde la introducción, y que era muy común en la ciudad de Éfeso. Precisamente de allí era un hombre que se llamaba Heráclito, un hombre conocido en la historia como uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, y que no era otra cosa que un hábil proponente del materialismo, ¿no? Desafortunadamente el hombre, cuando prospera, muchas veces esa prosperidad, en vez de acercarle a Dios, ¿qué pasa? Le aleja. Esa es la realidad. Como somos pecadores, no es que la prosperidad, no es que el dinero tenga nada malo en sí, pero el hombre, por ser pecador, el dinero no le acerca a Dios, sino que le aleja. ¿Cierto? Y eso es triste. No debería ser así, pero así es. Y eso es el caso de la iglesia de Éfeso. Si ustedes recuerdan, Éfeso era una ciudad comercial, dijimos en nuestro último culto, ¿recuerdan? Y por ser una ciudad comercial y estar en un lugar tan propicio, tan bueno para el comercio, pues esa ciudad se llenó de plata rapidito, ¿cierto? Y llegó a ser una ciudad muy próspera. Eso le acercó, le alejó de Dios, le alejó mucho más de Dios, le volvió materialista. Y desde el principio vemos a esa ciudad llena de materialismo y de amor al dinero. Obviamente, ese materialismo afectaba a la iglesia, afectaba a la congregación, porque tenemos que reconocerlo. Las cosas del mundo nos afectan a nosotros, ¿o no? Constantemente vemos a todo el mundo haciendo las cosas mal y llegamos nosotros incluso a pensar si los equivocados somos nosotros, ¿no? De tanto ver, de tanto oír, de tanto... y hoy en día, de tanta propaganda, de tanta película, de tanta cosa que se ve donde el mundo hace las cosas mal, ya incluso hay cristianos que se ponen en duda su vida santa, ¿no? Y eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Incluso si ustedes recuerdan Timoteo, cuando estudiamos Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo cuando era pastor ¿de dónde? ¿Recuerdan? De Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Más adelante Pablo envía a Timoteo para ser pastor de la iglesia de Éfeso. Y escribiéndole a la iglesia de Éfeso, él dedica gran parte de esa carta de Pablo a Timoteo a hablar de la avaricia y a pedirle a Timoteo que se cuidara de la avaricia de esa ciudad, porque raíz de todos los males, ¿qué dice? Es el amor al dinero. Fue escribiendo al pastor de esa iglesia que le dijo esto. Y le dijo porque muchos pastores, ¿no? Ahí no está el nombre pastores, pero él está hablando de los pastores. Se han llenado de codicia, de avaricia y se han apartado de Dios, es lo que dice el apóstol Pablo. Tristemente, mis hermanos, la iglesia de hoy también está afectada por la avaricia. También se le olvida que la única fuente de su bendición es ¿quién? Es Dios. Y por eso el llamado de Dios está aún vigente. El llamado de Dios para nosotros: no perdamos el tiempo, no perdamos nuestras fuerzas, no perdamos nuestra vida en cisternas rotas que no pueden retener agua, en las cisternas rotas del sistema de este mundo que no pueden retener agua. La única fuente de verdadera bendición es Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia no se nos puede olvidar. Ahora, lo segundo que nos muestra aquí el apóstol Pablo es los recipientes de la bendición. Entonces dijimos que hay una fuente de la bendición. ¿Cuál es esa fuente? Dios. El segundo punto nos enseña quiénes son los recipientes de la bendición. Los que reciben esa bendición. Y la pregunta en este texto es, ¿quién es bendecido realmente? Ojo, ¿quién es bendecido realmente? Y aquí tenemos que reconocer que el materialismo ha condicionado nuestra perspectiva de lo que es una persona bendecida, ¿no? ¿Qué es una persona bendecida? Eso lo ha cambiado, la manera de pensar en una persona bendecida lo ha cambiado mucho el materialismo. Por ejemplo, hoy en día admiramos a personas que tienen salud, dinero y amor. ¿Por qué? Porque nos hemos creído el cuento, ¿cierto? Como si ellos hubieran logrado algo grande y menospreciamos a los que carecen de esas cosas, ¿no? Y yo les pregunto, en realidad, en este mundo que nosotros vivimos, ¿quién despierta más admiración? Este es un pequeño examen de conciencia, ¿no? Así que no es para contestar, es solamente para que usted lo piense. ¿Quién despierta más admiración? ¿Una mujer impía? ¿Una mujer feminista, ya que estamos en el tiempo de las feministas, que ha logrado una posición influyente, que vive en un apartamento espectacular, que tiene un carro de lujo, que vive, mejor dicho, bien, que es famosa, ¿cierto? O una ama de casa cristiana sencilla, que junto a su esposo han podido sacar adelante sus hijos en medio de un mundo en tinieblas como hijos de Dios, ¿no? La pregunta es, ¿cuál despierta más admiración? ¿Qué creen ustedes? ¿A quién seguirían en las redes sociales? Es la pregunta, ¿sí o no? ¿Quién despierta admiración en este mundo materialista? ¿No? Esa es una pregunta, ¿no? ¿A quién nosotros admiraríamos? ¿A quién admiramos en la vida real? Una jovencita que está creciendo, ¿cuál de las dos le gustaría ser? ¿No? Ella ve a la famosa y ve a la otra. ¿Cuál de las dos le gustaría ser? Y ahí es donde nosotros podemos ir examinando nuestro corazón y viendo que aunque nosotros hablamos en contra del materialismo, nuestro corazón tiene mucho materialismo. Desafortunadamente la realidad, mis hermanos, es que muchos votarían por la primera, ¿cierto? No importa que no sea cristiana, no importa que no tema a Dios, no importa. Y eso es porque nuestra manera de ver a una persona ha cambiado por causa del materialismo que hay en nuestro corazón. Porque la iglesia se ha dejado influenciar en su criterio por el sistema de este mundo con su materialismo. ¿Cuántos cristianos son admiradores de estrellas de cine, de cantantes, de deportistas, simplemente porque son famosos, porque tienen dinero, porque tienen, como diríamos aquí en Colombia, todos los juguetes, ¿no? Y como tienen todo eso y son famosos, pues admiramos. Y no importa, mis hermanos, que muchas veces esas personas sean ateas, sean blasfemas, estén en contra del matrimonio y a favor del sexo libre. No importa cómo piensen, pero las admiramos. Para el cristiano muchas veces todo ese ateísmo de estas personas ni siquiera es un problema y lo siguen en sus redes sociales, escuchan sus consejos, están pendientes de su vida solo porque es una persona exitosa, porque tiene dinero y porque tiene fama, ¿cierto? Miren la valoración que nosotros a veces hacemos de la gente. Y el mundo materialista nos ha convencido de que lo que importa realmente no es ser, sino tener. No es ser, sino tener. Un hombre puede ser la peor persona, pero si tiene dinero, si tiene fama, si tiene carisma, entonces a ese hay que escucharlo, entonces a ese hay que admirarlo, hay que hacerle reverencia, hay que seguirlo y hay que escuchar lo que él dice, ¿no? Y por eso en nuestra sociedad materialista, mis hermanos, estamos viendo profesionales de la salud abandonando su oficio para dedicarse a mostrar su cuerpo en alguna red social que les paga por eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en nuestro mundo materialista se admira y se paga mejor la vanidad y la inmoralidad que la ciencia, ¿no creen ustedes? En nuestro mundo materialista se paga mejor la vanidad que la ciencia. Y también para el empleado vale mucho más
la paga, la remuneración que da la paga, que la satisfacción de salvar una vida o de hacer algo virtuoso. Hoy en día vale más el dinero que la virtud. Y por eso es normal que en nuestra sociedad materialista un hombre abandone a su esposa, abandone a sus hijos, abandone su proyecto de vida bonito para irse a algún lugar del mundo donde le paguen más dinero. Y abandone lo suyo y deje su familia, como si lo único que importara en este mundo fuera el dinero. Entonces nosotros debemos ver que esa es la realidad en la que estamos nosotros en este momento. Eso lo estamos viendo, por eso me gusta la carta a los Efesios, porque es una ciudad que tiene mucho que ver con la sociedad moderna nuestra. Y de ahí, mis hermanos, por tanto materialismo, de ahí vemos que las nuevas generaciones les parece absurdo casarse, les parece ridículo tener hijos, porque todo eso obstaculiza sus sueños de tener mucho dinero. Miren cómo el materialismo ha afectado la mente, el corazón de muchas de estas nuevas generaciones, porque sus prioridades están condicionadas por el materialismo del mundo. Y ese materialismo ha creado una crisis en muchos países donde ya nadie ha querido tener hijos y se están quedando sin nuevas generaciones. No sé si han escuchado eso. Se están quedando sin gente nueva y entonces ya no hay quien trabaje porque ya no hay jóvenes en sus países. Pero como el mundo es terco, mis hermanos, como el mundo es terco, entonces, ¿cómo le hace frente el mundo a esa escasez en los índices de natalidad? ¿Cómo le hace frente al mundo? No sé si han escuchado, pero ahora le pagan a la gente para que tenga hijos. Le pagan a la gente. Hay países donde están tan sin hijos porque nadie quiere tener uno, nadie quiere sacrificar su tiempo, nadie quiere tener una familia, que les toca pagarles a la gente para que tengan hijos. ¿Saben cuánto están pagando en algunos países? No les digo porque despierto su materialismo, ¿no? Pero están pagando 42 millones de pesos para que usted tenga un hijo. Imagínense la crisis que hemos nosotros mismos hecho en este mundo, ¿no? Ya nadie quiere tener un hijo. Mejor adoptan un gato o cualquier cosa, pero no quieren tener hijos. Y la solución del materialismo, ¿cuál es? Pagar, ¿cierto? Porque el materialismo no sabe sino de dinero. Mis hermanos, el sistema materialista de este mundo nos quiere hacer pensar que la persona bienaventurada, bendecida, admirada, es la que tiene bienes materiales. Eso es lo que dice el mundo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice nuestro texto que estamos estudiando? ¿Quiénes son los que tienen la bienaventuranza? ¿Quiénes son los verdaderos recipientes de la bendición de Dios? ¿Qué dice el apóstol? ¿Quiénes son? Los ricos. ¿Sí dice nuestro texto? ¿A quién bendijo Dios? Según el texto que estamos estudiando. ¿A quién bendijo Dios? A nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia. Miren que el apóstol no dice que los recipientes de la bendición de Dios son todos los hombres. Tampoco dice que son los ricos. Podemos decir que Dios en su misericordia ha bendecido a todos los hombres, obviamente, porque les dio vida, ¿cierto? Hace salir su sol sobre ellos y esa es bendición de Dios. Esa es la misericordia de Dios que le da alimento a toda su creación. Pero aquí Pablo nos está hablando no solamente de la bondad de Dios para con toda su creación, sino nos está hablando de la bendición de Dios especial, ¿no? Pablo no está hablando solamente de bondad. Cuando Pablo dice que los bendijo, esa palabra significa hablar bien y hace referencia a la bendición que Dios en su decreto eterno de manera soberana otorgó a su iglesia. Miren, una bendición que Dios en su decreto eterno otorgó a su iglesia. Dios soberanamente, sin ningún mérito de nuestra parte, decidió hablar bien en su decreto para con nosotros la iglesia. Lo que el apóstol está enseñando es que esa bendición ya ha sido efectuada, ya ha sido entregada a la iglesia. Notemos, mis hermanos, en qué tiempo está la palabra bendecir en ese texto. Está en pasado. Dice que el Señor ya nos
bendijo con toda bendición espiritual. Y eso es maravilloso, ¿no? Dios ya nos bendijo. No es una bendición que tenemos que buscar en una persona, en una entidad. Es una bendición que ya tenemos todos los que estamos en Cristo. La iglesia es el verdadero recipiente de la bendición de Dios que ya le ha sido otorgada ¿en quién? En Cristo. Romanos 8:30, miren lo hermoso que es este texto, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren que todos esos verbos están en pasado, porque son una realidad en el plan de Dios que nadie puede alterar. Y eso es maravilloso, ¿no creen ustedes? Lo que Dios ya destinó para ustedes, eso no lo altera nadie, ¿no? Si usted es parte de la iglesia, aún usted mismo puede ser terco, como el hijo pródigo. Puede coger todos los bienes del Padre y gastárselos en el mundo y comer allá, revolcarse con los cerdos y anhelar la comida de los cerdos, pero si usted es un hijo de Dios, usted volverá a la casa del Padre. Miren lo hermoso, ¿no? Es maravilloso ser consciente de esta verdad. Como dice el apóstol Pablo, la bendición soberana de Dios ha sido derramada por su gracia exclusivamente sobre todos nosotros, la iglesia de Cristo. Somos un pueblo bendecido. Ojo, no somos un pueblo que va a bendecir Dios, no. ¿Somos un pueblo qué? Bendecido. ¿Usted quiere bendición? ¿Quiere usted bendición? ¿No? Bueno. ¿Quiere bendición? Claro, todos queremos bendición. Pero ¿qué dice el texto? Que usted ya la tiene. ¿En quién? En Cristo. Contrario a lo que propone el materialismo, el apóstol Pablo no ve bendecidos a los que poseen bienes de este mundo. No ve bendecidos a los famosos, a los que tienen salud, dinero y amor. El apóstol dice que los bienaventurados somos nosotros, los miembros de la iglesia de Cristo. La verdadera bendición de Dios está sobre la iglesia. Y esto es interesante porque el mundo menosprecia a la iglesia que carece de toda la vanidad que él tiene, ¿no? Y a veces los cristianos nos dejamos afectar por el menosprecio del mundo, ¿no creen ustedes? Nos afecta que el mundo nos menosprecie. Hasta algunos llegan a disimular y a esconder su fe porque como el mundo es tan imponente, ¿cierto? Es como Goliat cuando salió a pelear, ¿cierto? Que él dice, ¿quién se atreve? ¿Cierto? Así es el mundo. Y a veces con tanta fanfarronería y como nosotros le prestamos atención, entonces terminamos nosotros asustados y diciendo, qué pena ser cristiano. No lo decimos así, pero sí tratamos como de no revelarlo, ¿no? De pasar de agache, de no decir mucho, ¿cierto? De que preferiblemente nadie nos vea. Y eso es porque no sentimos, no pensamos como está pensando aquí el apóstol Pablo. Si nosotros dejamos de prestarle tanta atención al sistema de este mundo y se lo prestamos a lo que Dios dice en la Escritura, pues nos vamos a sentir honrados de ser creyentes, de hacer parte de la iglesia de Cristo y mostraremos nosotros más bien misericordia para con los demás y vamos a vivir nuestro cristianismo con carácter. Y esto tiene que cambiar nuestro concepto, el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos en este mundo. Bendecido no es el que tiene bienes de este mundo, no es el que posee salud, dinero y amor. Bendecida es la iglesia de Jesucristo. Si nos dejamos afectar del materialismo y creemos que tiene el mundo algo especial, pues ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Avergonzados, temerosos, cohibidos. Trataremos de disimular o de esconder nuestra fe. Pero si somos bíblicos, mis hermanos, y tenemos nosotros entendimiento de la realidad, pues entonces las cosas van a cambiar. Si somos bíblicos y entendemos que somos nosotros los bienaventurados y ellos los que se encuentran en una posición de miseria, entonces viviremos con carácter nuestra vida cristiana y compartiremos con seguridad, con misericordia, el mensaje del Evangelio. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba preso también por el Imperio Romano y le tocaba entrevistarse con el rey Agripa, ¿sí recuerdan? Él tenía que defenderse ante un rey pagano. ¿Cómo iba Pablo a esa defensa? Pues iba como un preso, obviamente, vestido como un preso, ¿cierto? En la situación que estaba un preso.
Pero el rey estaba vestido en unas vestiduras elegantes, ¿cierto? Estaba allí sentado con su corte escuchando la forma de hablar del apóstol. ¿Cómo entraría usted a esa corte a defenderse? Recuerden que no había abogado en ese tiempo. Él tenía que defenderse. ¿Cómo se defiende Pablo? ¿Cómo se defendería usted ante semejante elegancia, ante semejante lugar? Pues nosotros vemos que el apóstol habló con mucho respeto. Si ustedes recuerdan, desde el comienzo, el apóstol fue muy respetuoso con el rey, pero habló con el atrevimiento de aquel que sabe que a pesar de sus circunstancias físicas, está en mejor posición que todos ellos. Y así habló el apóstol Pablo. Y quiero recordarles un poco lo que él dijo en Hechos capítulo 26, versículos 27 al 29. Miren lo que dice ese texto. Hechos 26, 27 al 29. Hechos 26, 27 al 29. Pablo está predicándole el evangelio allí a Agripa. Y en el 27 le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que oyen, los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Miren lo hermoso que hace Pablo, ¿no? Pablo no dice: ojalá yo estuviera libre como ustedes, tuviera esa plática que tienen ustedes, mire esas vestiduras tan hermosas que tienen ustedes, ¿cierto? Ese vehículo tan lindo, ay no, mire, y yo aquí preso, ¿cierto? Él dice así, porque a veces la generación moderna de cristianos parece que estuvieran suspirando por lo que tiene el mundo. Pero el apóstol Pablo les dice a Agripa: ojalá ustedes pudieran ser como yo, ¿cierto? Y eso es maravilloso. Eso es tener un concepto realmente bíblico de lo que la Escritura nos enseña, de que nosotros somos el pueblo bendecido. Nosotros somos los que estamos en bendición. Jóvenes, si ustedes se burlan en el colegio es porque sus amigos son muy ignorantes, porque carecen de fe en Cristo, porque no tienen nada bueno y lo único que pueden hacer es burlarse de ustedes y nada más. Porque todo lo que tienen en su mente, en su corazón es pecado y no hay nada bueno en ellos. Porque a veces la juventud dice: no, se burlan de mí porque yo soy el pobrecito en la clase y ellos son los que saben. No, generalmente el que se burla es el ignorante. Y si usted está en Cristo, usted es el que tiene bendición. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra. La pregunta ¿es esa la manera en que nosotros consideramos nuestra fe? ¿O el materialismo nos tiene avergonzados? Nos tiene suspirando por lo que tiene el mundo, anhelando las posiciones que tienen ellos, anhelando lo que tiene este mundo. Lo tercero, de lo que el apóstol Pablo nos habla aquí en este texto, es de la verdadera bendición. La verdadera bendición. Y la pregunta en este punto es: ¿cuál es la verdadera bendición del hombre? ¿Cuál es la verdadera bendición del hombre, ¿no? El sistema de este mundo nos presenta en ideas como el materialismo la solución para muchas de las carencias del hombre, ¿no? El mundo presenta estas ideas como la bendición que permitirá la realización del ser humano, ¿no? Usted estará realizado cuando tenga todas estas cosas. Y así pensaba gran parte de la población de Éfeso. Y tenemos que reconocer que así piensa la sociedad moderna, al punto que acumular bienes materiales se ha vuelto la meta de muchos hoy en día, ¿no? Esa es la meta, el propósito, y viven solo por eso, ¿no? Si hay que sacrificar la familia, se sacrifica todo por tener unos bienes materiales. Si hay que sacrificar la iglesia, ¿qué pasa? También, porque es que el objetivo ¿cuál es? Los bienes materiales. Todo lo que se tenga que sacrificar, se sacrifica con tal de llegar a ese objetivo. Miren, el materialismo no tiene que ver tanto con lo que tenemos, sino con qué significa para nosotros lo que tenemos, ¿no? ¿Qué significa para nosotros lo que tenemos? No, el materialismo no se trata de cuánto viajamos, se trata de qué representan los viajes para nosotros. El materialismo no se trata de cuánto tenemos. Mira, alguien puede tener muy poco y ser muy materialista, ¿cierto? La pregunta
que debemos hacernos es, a nosotros como creyentes, ¿nos afecta el materialismo actual? ¿Usted piensa que teniendo esto o aquello será más feliz? ¿Encuentra en los bienes materiales, en los viajes, en tener una carrera profesional, en tener una casa propia o en cualquier otra cosa la realización de su vida? Esa es la pregunta. Y aunque la idea de que los bienes materiales nos dan felicidad es tan normal hoy en día, en nuestra realidad práctica el materialismo no ha sido solución, o sí ha sido solución para el hombre. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí ha sido solución para el hombre? No, todo lo contrario. Es la idea que ha causado más problemas, tanto para el hombre como para el planeta. Si hay algo que caracterice nuestro tiempo, es el predominio de una actitud materialista generalizada. Está en todo lado. Nunca antes el mundo había sido tan materialista y nunca se le había dado tantas cosas materiales. Es la realidad. Nunca antes en la historia se habían fabricado, se habían hecho publicidad y se había comercializado tantas cosas como en este momento. En este momento el mundo produce lo que nunca había producido. Y si el materialismo tuviera razón, ¿cómo debería ser nuestra sociedad? Muy feliz, ¿no creen? Nunca antes habíamos viajado tanto como se viaja hoy en día. Nunca antes se habían tenido tantas cosas como las que se tienen hoy en día. Si el materialismo tuviera razón, esta sería la sociedad más feliz que ha existido en la historia, ¿no creen ustedes? Debería serlo así, si el materialismo tiene razón. Pero mis hermanos, yo les digo que ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario es la realidad. Hace unos días leía un artículo de psicología de una sociedad de psicólogos internacionales que se titulaba, el solo título les voy a decir del artículo, se titulaba "Somos la generación de la historia de la humanidad más infeliz". Así se titulaba. ¿Por qué? Porque todo ese mundo de psicólogos que se reúnen anualmente compartieron sus experiencias y dijeron que nunca antes en la historia había habido una sociedad más infeliz que la que tenemos hoy. Entonces la pregunta es, ¿funciona o no funciona el materialismo? No funciona. Todo lo contrario, miren los índices que tenemos de tristeza, de desespero, de ansiedad, de locura, de suicidio por el mundo entero. No estamos hablando de Colombia, estamos hablando del mundo entero. El mundo está lleno de cosas, de bienes materiales. La gente tiene hoy en día mucho más que nuestros antepasados, ¿sí o no? Pero la gente cada día es más infeliz. En realidad, nunca ha habido una sociedad con más falta de sentido, de identidad y de propósito que la que estamos viendo hoy en día. Y en vez de ser la solución, el materialismo ha promovido fenómenos como el hiperconsumismo, ¿no? Que ha traído graves problemas para el medio ambiente, ¿no? Hay tanta basura en este mundo por causa del hiperconsumismo, ¿no? Que ya no tenemos ni dónde botarla. Ese materialismo ha llevado al endeudamiento excesivo a muchas familias. Ese materialismo incluso ha desembocado en muchas crisis financieras en algunos países donde la gente, teniendo tantas deudas, ya no puede pagar. ¿Y qué pasa cuando no puede pagar la gente? La banca colapsa y viene una crisis financiera terrible para los países. Así ha sido, ya lo hemos experimentado en el mundo. Hermanos, el materialismo es como una droga que promete felicidad al consumidor, pero lo máximo que puede hacer por el hombre son pequeños momentos de placer, ¿cierto? Eso es el materialismo. Usted va y disfruta un pequeño momento de placer, se endeuda comprando algo, lo mete a su casa y ya pasó la euforia. ¿Y qué viene después? El pago, ¿sí o no? La cuenta que le llega, esa sí no falta mes a mes. Y algunos llegan a preguntarse, ¿yo por qué compré esto? ¿Sí o no? Es la realidad. Y el apóstol confronta a la iglesia de Éfeso con su pensamiento materialista desde estos primeros versículos, recordándoles que solamente en Dios está nuestra bendición, que la iglesia es el verdadero recipiente de esa bendición, pero también
les explica cuál es la verdadera bendición para el hombre y cuáles son sus características principales. Y el apóstol dice que la verdadera bendición la tenemos solamente ¿en quién? En Cristo. ¿Cierto? El texto dice que eso lo tenemos ¿en quién? En Cristo. Fuera de Cristo, Dios y su bendición no tienen nada que ver con nosotros, porque nosotros somos pecadores y merecedores de la ira de Dios. Pero en Cristo tenemos bendición. En Cristo es que Dios ha decidido bendecirnos. El hombre sin Cristo, por más bienes materiales que tenga, es una persona muerta espiritualmente. Miren, aprendamos a cambiar nuestra manera de ver a las personas. Veámoslas como dice Dios, no como dice el mundo. Una persona sin Cristo, por más bienes materiales que tenga, por más lujos, es una persona muerta espiritualmente, esclava del pecado, vana en su manera de pensar, está bajo la ira de Dios, sufrirá en esta tierra las consecuencias de su pecado y finalmente será condenada por la eternidad. Ahora yo les pregunto, una persona así, ¿debería causarnos admiración o compasión? ¿Qué debería causarnos? ¿Qué debería causarnos? ¿Por qué Pablo le predica a Agripa? Porque tenía compasión de él. Miren lo interesante. Pablo cuando veía a Agripa no decía, wow, tremendo trono el que tiene. ¿Cuánto costará esa silla, no? ¿Cuánto costará esa ropa que trae ahorita? Pues no, él decía, pobre hombre. ¿Sí o no? Pobre hombre, está perdido. Está sin Cristo. Miren la diferencia. Y así debemos pensar nosotros. Una persona de esta debería causar en nosotros compasión. ¿Deberíamos procurar ser como esas personas exitosas? ¿O deberíamos procurar en oración que ellos sean hechos como nosotros, como dijo el apóstol Pablo? Es en Cristo y por Cristo que Dios nos ha bendecido y por tanto la verdadera bendición del hombre es estar en Cristo. Si usted quiere procurar bendición para alguien, entonces háblele de Cristo, ¿cierto? Si usted quiere procurar bendición para alguien, ore por él, diga, Señor, Dios mío, salva a esta persona. Ahora, ¿cómo es esa bendición? El apóstol nos da 3 características aquí. Primeramente, dice que no es temporal, sino eterna. Porque con las palabras en los lugares celestiales, el apóstol está hablando de que la bendición que Dios dio a su pueblo es eterna y no temporal. Y aquí comienza a hablarnos el apóstol Pablo de un tema que es muy interesante y es del decreto de Dios. La Biblia enseña que antes de fundar el mundo Dios diseñó un plan de redención que obviamente incluye la iglesia. Y desde ese momento Dios bendijo a su pueblo en Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Desde antes de fundar el mundo Dios bendijo a su pueblo en Cristo. Y eso es maravilloso, ¿no creen ustedes? Es precioso porque el vínculo pactual que tiene la iglesia con Dios comenzó ¿cuándo? En la eternidad, exacto, en la eternidad. No es temporal, es eterno. Y no solo eso, mis hermanos, ese vínculo que tenemos con Dios va a continuar en la eternidad. Por eso el Evangelio no apunta a la tierra, como dicen hoy en día los cristianos materialistas. No, la bendición de Dios apunta ¿a dónde? A la eternidad, ¿cierto? ¿Cuál es la recompensa que promete Dios? La vida eterna. Y eso quiere decir que las realidades temporales que experimentamos nosotros en nuestra vida, en esta tierra, pues son eso, temporales nada más. O como diría Thomas Brown, él decía que la realidad que estamos viviendo es un paréntesis en la eternidad, ¿no? Esto comienza con la eternidad y ¿cómo va a terminar? Con la eternidad. ¿Qué es este tiempo? Un paréntesis, un pequeño paréntesis en la eternidad. El hombre necio y materialista se contenta diciendo que no hay otra realidad que la material. No, eso es lo que dice, ¿no? Que no hay otra realidad que la material y por eso viven por eso, viven por ella, por esa realidad. Trabajan, se esfuerzan por ella. Sus sueños, sus anhelos están en estas cosas materiales. Entienden que lo material es su vida y por eso viven de esa manera. Pero el creyente en su vida terrenal sabe que está de paso, ¿o no? Sabemos que estamos de paso. Este es un paréntesis. Estamos de paso. Y entiende que lo material es prestado. Todo lo que usted tiene material es prestado.
Sus hijos son prestados. Su hogar es prestado. La realidad es que usted está experimentando en este momento son temporales, es la realidad. Y nosotros debemos pensar de esa manera. El creyente entiende que lo material es prestado porque no se lo puede llevar. No nos lo podemos llevar. Usted puede hacer muchos bienes en esta tierra, pero al final, ¿qué pasa? No se va a llevar absolutamente nada. El creyente vive en este mundo haciendo tesoros en el cielo y cumpliendo la misión que Dios le encargó. ¿Cuál es la misión? La gran comisión. Ir y predicar el evangelio. Vayan y hagan discípulos. Estamos aquí para eso. El creyente sabe que su bienaventuranza no es temporal, sino que es eterna. No es por un momento, no es como una droga que da un placer momentáneo y luego desaparece. Pero el apóstol también nos dice, no solamente que la bendición es eterna, sino que también nos dice que la bendición de Dios para su iglesia es espiritual. Miren que el apóstol Pablo dice que la bendición que Dios nos dio es espiritual. Dice, con toda bendición, ¿qué? Espiritual. Y cuando escuchamos nosotros la palabra espiritual, pues muchas veces pensamos en algo etéreo, intangible, no definido. Pero no es de lo que está hablando aquí el apóstol en este texto, sino que esa palabra se usa en referencia a Dios, que es espíritu, y que es la fuente de lo que tenemos. La bendición nuestra es espiritual porque la bendición viene ¿de quién? De Dios. Y ya hemos visto que Dios, ese Dios que nos bendijo es la fuente de nuestra bendición y es espíritu, ¿no? Dios es espíritu. Y que su plan es eterno, comienza en la eternidad y continúa en la eternidad. Y por eso la bendición del hombre pues no puede enfocarse en los bienes materiales, no puede enfocarse en bienes temporales. No puede ser así porque nuestro Dios es espíritu, porque su plan es eterno. La verdadera bendición de Dios para el hombre es eterna, es espiritual, es el Evangelio de Jesucristo y todas las implicaciones que tiene el Evangelio, que es de lo que nos va a hablar el apóstol en esta carta. Es el plan eterno del Dios Trino, del que nos habla el apóstol en este primer capítulo. La bendición que se le ha concedido a la iglesia proviene de Dios el Padre. Está en Dios el Hijo y es efectuada a través del Espíritu Santo, que también es Dios, ¿no? La bendición de Dios es espiritual en su esencia, porque es divina, pero también en su propósito, porque el propósito es la gloria de Dios, y también en su ejecución. Mis hermanos, el apóstol nos dice que la bendición de Dios es espiritual. No es lo que dice el mundo. El mundo dice que es lo material. Dios dice que la bendición suya es espiritual. Y por último podemos decir también que el apóstol nos dice que la bendición de Dios para su iglesia es plena, ¿no? Es plena. Por eso el título de nuestra enseñanza. El bienestar que promete el mundo es parcial, es momentáneo, es efímero, es como la droga, ¿no? Pero Pablo nos dice que los creyentes hemos sido bendecidos ¿con qué? ¿Cómo dice el texto? Con toda bendición. Ojo, hemos sido ¿con qué? ¿Bendecidos con qué? Con toda bendición. Y eso nos habla de plenitud. Toda es toda. Toda bendición la encontramos en Dios. Y la verdadera realización del hombre, su plenitud, su bienaventuranza, solo puede ser hallada ¿en quién? En Dios. En su plan eterno de redención. Solo en Él estamos completos. Y miren lo interesante, en Él estamos completos. Pregunto, ¿eso incluirá la bendición material o no? Sí. Claro. El problema es nosotros. Hace un tiempo hablaba con alguien de la bendición de Dios, que también es material, pero decía, venga pastor, pero el material no es, porque yo no ando así como muy bendecido. ¿Cierto? Miren lo interesante. ¿Por qué nosotros pensamos que no andamos bendecidos? Porque el chip ya nos lo cambió el materialismo del mundo. Le dije, venga, ¿usted no tiene salud? ¿No puede levantarse de su cama? ¿No desayunó esta mañana? No, sí, eso sí. Sí, pero no tengo lujo, no tengo... No, pero es que, ¿qué es bendición? ¿Qué es bendición? Si usted hoy pudo desayunar, es bendición. Y si no pudo desayunar, Dios le va a dar almuerzo. Y eso es bendición. Mis hermanos, tenemos vida. Mire, recuerden lo que dice la palabra, que nosotros debemos estar contentos con lo que Dios nos da. Así debería vivir el cristiano.
Pero a veces nosotros decimos, yo no soy bendecido y no veo la bendición material en mi vida, pero estamos en un buen apartamento, comemos bien. Ah, pero es que ese apartamento es en arriendo. Venga, ¿y qué diferencia hay? Porque cuando usted se muera no se lo puede llevar, pero el que es dueño, ¿se lo puede llevar? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si usted tiene toda la vida para pagar arriendo, es una bendición, ¿no cree usted? Alguno dirá, mi pastor, renueve la mente, ¿cierto? No diga esas cosas tan terribles. No, si usted tiene bendición de Dios para pagar el arriendo toda su vida, eso es una bendición, ¿cierto? Eso es maravilloso, pero el materialismo nos tiene condicionada nuestra mente. Y por eso nosotros decimos, pero material no es solamente espiritual, porque sí, pero aquí estamos vestiditos, habiendo desayunado, ¿cierto? Vamos a nuestra casita bien, ¿cierto? Tenemos para el bus, el Transmilenio, lo que sea, pero nos quejamos. Y por eso la Biblia nos llama a nosotros con este mensaje a algo que es muy claro en las Escrituras, y es al contentamiento basado en la comprensión de la realidad. El contentamiento basado en la comprensión de la realidad. Y con la palabra contentamiento no estamos hablando de resignación, no estamos hablando de negligencia, porque Dios nos llama a ser buenos administradores. Dios nos llama a ser diligentes y trabajadores, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? ¿O nos llama a ser pobres a todos? No. Nos llama a trabajar con juicio, a ser diligentes, nos llama a ahorrar, nos llama a invertir, nos llama a muchas cosas que están en la Biblia. Así que con contentamiento no estamos hablando de negligencia. El contentamiento basado en la comprensión bíblica de la realidad es primeramente un asunto de sentido. La pregunta es, ¿qué sentido tiene vivir por los bienes materiales si estamos de paso? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué sentido tiene vivir por los bienes materiales si apenas estamos de paso? Si un día nos vamos a ir y no nos vamos a llevar nada, ¿tiene sentido vivir por lo material? Entonces, para nosotros, no tiene sentido. Contentamiento es entender eso. Entender que no nos vamos a llevar nada y que no tiene sentido estar estresados porque no tenemos todo lo que los demás tienen. Es un asunto de sentido. El sentido de nuestra vida es celestial y por eso estamos llamados a vivir haciendo tesoros. ¿Dónde? En el cielo. Pero también es un asunto de identidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos la iglesia de Cristo en medio de un mundo en tinieblas. No vivimos como el mundo vive. No soñamos con lo que el mundo sueña. Nuestro camino es diametralmente opuesto al camino del hombre sin Cristo. Esa es la realidad. Y finalmente es un asunto de propósito. Si el camino es diferente, la meta también lo es. El propósito de la vida del hombre sin Cristo es humano, el nuestro es divino. El del mundo es terrenal, el nuestro es eterno. El del impío es vanagloria, el nuestro es la gloria de Dios. Y yo quisiera terminar, mis hermanos, este estudio con una conclusión acerca de la realidad de nosotros, la iglesia de Dios en esta tierra. Somos el pueblo bendecido por Dios desde la eternidad, con toda bendición, en medio de un mundo que vive bajo maldición, la maldición de su pecado. Eso somos la iglesia de Cristo. Somos hombres y mujeres libres y bienaventurados en medio de un mundo de hombres cautivos, miserables y muertos. Esa es la realidad. Somos una nación santa, con sentido, con identidad, con propósito, en medio de un mundo perdido que avanza como ciego, como un animal hacia su trampa, siguiendo las directrices del sistema de este mundo, un sistema de muerte. Estamos aquí para hacer luz, no para admirar las tinieblas. Estamos aquí para ser santos, diferentes, hijos de luz. No para jugar a ser religiosos. Estamos aquí para cumplir una gran comisión y no para acumular juguetes caros. Estamos aquí para procurar la gloria de Dios y no para buscar nuestra propia gloria. Y eso debería quedarnos claro. Esa debería ser nuestra mentalidad como iglesia. Así deberíamos pensar, ¿no creen ustedes? Y si nosotros pensamos así, entonces no estaremos como el materialista, mirando y codiciando lo que no tenemos y que tal vez Dios, que conoce nuestro corazón, nunca nos va a dar porque sabe cómo nosotros reaccionamos.
sino que más bien deberíamos estar pensando en su gloria, pensando en su reino. Y si tal vez pensamos en su gloria, en su reino, pues Dios va a aparejar lo que se requiere para hacer lo que nosotros debemos hacer, para hacer la obra de la gran comisión. Estamos llamados a glorificar a Cristo. Y yo les invito a que terminemos este tiempo orando al Señor, confesándole al Señor nuestro materialismo, pidiéndole que nos ayude a caminar en medio de un mundo en tinieblas como hijos de luz. Les invito a que se pongan sobre sus pies y oramos a nuestro Dios. Amado Señor, queremos hoy agradecerte por esta palabra que tú nos has dado en este día, Señor. Tenemos que reconocer que al igual que la comunidad de Éfeso, a la iglesia de este tiempo también nos afecta el materialismo del mundo. Señor, reconocemos que muchas veces queremos las cosas que el mundo ofrece. Muchas veces terminamos confiando en esas cosas como lo que nosotros necesitamos para ser felices. Señor, nosotros también muchas veces suspiramos por las cosas de este mundo y nuestro corazón no se anima, no se emociona con las cosas eternas, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones, Señor, que nos ayudes, que limpies de nuestro corazón ese materialismo, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo diferente. Tú llamas la atención de la iglesia de Éfeso porque no quieres ver a tu pueblo sumergido en lo que el mundo está, y nosotros te pedimos, ayúdanos a nosotros. Ayúdanos como iglesia, como congregación. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida del materialismo. Ayúdanos a enfocarnos en ti, en tu reino, en tu palabra. Limpia nuestro corazón. Ayúdanos a comprender que solo tú eres la fuente de nuestra bendición. Permítenos vivir, Señor, con la conciencia de que solamente en ti podemos encontrar nuestra bendición. Ayúdanos, Padre, a entender y a pensar de tal manera como el apóstol Pablo, que entendía que somos nosotros, la iglesia de Cristo, los que somos bendecidos. Ayúdanos a anhelar que el mundo sea como nosotros y no nosotros como el mundo. Ayúdanos a que sean ellos los que deseen lo que hay en nosotros, tu salvación, tu gracia, y no que nosotros estemos corriendo tras los juguetes del mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, para tu reino, para el propósito para el cual tú nos has llamado. Permítenos identificar y amar y anhelar la verdadera bendición, que es la que proviene de tu mano, que es el Evangelio, que es Cristo. Ayúdanos a ver este tiempo como un paréntesis en la eternidad y no como el propósito, porque eso sería necio. Ayúdanos, Padre, renueva nuestra mente, Señor, te lo pedimos. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir, Señor. Cambia nuestros afectos para que podamos glorificar tu nombre con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que decimos. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.